¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión nos piden demostrar que los puntos 2, -2, -8,4 y 5,3 son los vértices de un triángulo rectángulo. Y también nos piden que hallemos su área. Entonces vamos a proceder a hacer esta demostración. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es obviamente graficar estos puntos en el plano cartesiano. Para ello voy a hacer uso de la herramienta GeoGebra. Voy a mostrarles por acá entonces la graficación. Muy bien, tenemos por acá el plano cartesiano. Primero voy a graficar el punto 2, -2. Graficamos 2 en X y -2 en Y. Ahí tenemos el punto A. Voy a graficar también el punto -8,4, -8 en X y 4 en Y. Ahí lo tenemos y este sería el punto B. Y por último voy a ubicar el punto 5,3, 5 en X y 3 en Y. Este sería el punto C. Ahora lo que voy a hacer es unir los segmentos. Voy a unir el segmento AC, ahí lo tenemos. También voy a unir el segmento AB, ahí está. Y también voy a unir el segmento BC. Con esto hemos formado un triángulo. Entonces nos piden que demostremos que estos vértices, estos puntos, el A, el B y el C, que son los vértices del triángulo, estos forman un triángulo rectángulo. O sea, que demostremos que ese triángulo es rectángulo. Ahí a simple vista pues parece un triángulo rectángulo, pero tenemos es que demostrarlo. Para ello lo que vamos a hacer primero que todo es calcular la medida de cada uno de sus lados. Vamos a calcular la medida del segmento BC, del segmento AC y del segmento AB. Para ello vamos a utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos, para hallar la distancia del punto A al punto B, del punto A al punto C y del punto B al punto C. Podemos notar acá también en el gráfico que, por ejemplo, el segmento AC también lo podemos llamar F, el segmento AB también lo podemos llamar G y el segmento BC lo podemos llamar H. Así pues lo llamo GeoGebra. Podemos darle simplemente el nombre del segmento BC o también llamarlo H, por ejemplo. Entonces no hay ningún problema con eso. Entonces tengo por acá el segmento AB, que también es llamado G, que no sabemos cuál es su distancia o su medida. También tenemos el segmento AC llamado F y tenemos el segmento BC llamado H. El punto A tiene coordenadas 2, -2, el punto B tiene coordenadas -8,4 y el punto C tiene coordenadas 5,3. Entonces las voy a escribir por aquí para aplicar la fórmula de la distancia, que nos dice que la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de x1 menos x2 elevado al cuadrado más y1 menos y2 elevado al cuadrado. Entonces, primero que todo voy a hallar la distancia del punto A hasta el punto B, o también llamada G, pero yo voy a trabajar simplemente con el nombre del segmento AB. Bueno, x1 es la coordenada en X del punto de partida. En este caso estamos partiendo desde A hasta B, es decir, que x1 va a ser la coordenada de X en A y x2 va a ser la coordenada de X en B, en el punto de llegada. X1 va a ser 2 y x2 va a ser -8. De la misma manera va a suceder con la Y. Y1 va a ser la coordenada en el punto de partida, la coordenada de Y, en este caso es -2, y Y2 va a ser la coordenada en Y en el punto de llegada, en el punto B, que es 4. Entonces vamos a proceder a calcular la distancia del segmento. Voy a colocárselos acá en pantalla nuevamente para que vean la distancia que vamos a calcular. Bueno, vamos a calcular la distancia del punto A al punto B. Aquí podemos ver en el plano cartesiano nuevamente el triángulo para que observen. Vamos desde este punto A, ahí donde se los estoy señalando, hasta el punto B. Vamos a calcular la medida de ese segmento. Muy bien, comencemos a calcular la distancia desde el punto A hasta el punto B, o la medida del segmento AB. Entonces esta va a ser igual a la raíz cuadrada de el punto x1, es decir, el punto, la coordenada de X en el punto de partida, en el punto A, que es 2, menos, como dice la fórmula, la coordenada de X en el punto de llegada, que es -8. Esto elevado al cuadrado, más la coordenada de Y1 en el punto de partida, que es -2, menos
la coordenada en el punto de llegada, la coordenada de y, que es 4. Y esto elevado al cuadrado. Ahora voy a proceder a resolver las operaciones que tenemos dentro de ese radical. Entonces, la distancia de A a B va a ser igual a la raíz cuadrada de 2. Aquí tenemos menos por menos 8. Menos por menos nos da más 8. Todo esto elevado al cuadrado. Más, por acá en el otro paréntesis tenemos menos 2 menos 4 que nos da menos 6. Y esto elevado al cuadrado. Entonces la distancia del punto A al punto B va a ser igual a la raíz cuadrada de, tenemos en el primer paréntesis 2 más 8 que nos da 10. Entonces nos quedaría 10 elevado al cuadrado. Más, y tenemos menos 6 elevado al cuadrado. Menos 6 elevado al cuadrado es lo mismo que menos 6 por menos 6. Menos por menos nos da más y 6 por 6 nos da 36. Entonces nos quedó eso. Finalmente por acá vamos a tener que la distancia del punto A al punto B va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, que nos da 100, más 36. Por lo tanto, la distancia de A a B es igual a la raíz cuadrada de 100 más 36, que es 136. Ahí tenemos entonces la distancia entre los dos primeros puntos, o la medida de ese segmento. Sigamos ahora con la distancia desde el punto A hasta el punto C. Bueno, aquí tenemos el gráfico nuevamente. Ahí está el punto A. Por acá tenemos el punto C. Ahí donde les estoy señalando. Bueno, entonces, la distancia del punto A hasta el punto C va a ser igual a la raíz cuadrada de la coordenada de x1. Estamos partiendo del punto A, por lo tanto sería 2 menos la coordenada en el punto de llegada, que en este caso es C, sería 5, la coordenada de x2, perdón, más la coordenada en Y del punto de partida, que es A, sería menos 2, menos la coordenada en Y del punto de llegada, que es C, en este caso es 3. Esto elevado al cuadrado. Bien, tenemos eso. Ahora vamos a proceder a realizar las operaciones dentro de la raíz. Entonces la distancia de A a C es igual a la raíz cuadrada de, tenemos 2 menos 5 que nos da menos 3, esto elevado al cuadrado, más menos 2 menos 5 que es menos 3, perdón, que nos da menos 5 elevado al cuadrado. Entonces la distancia de A a C va a ser igual a la raíz cuadrada de, tenemos menos 3 elevado al cuadrado, esto es menos 3 por menos 3 que da 9 positivo, más también tenemos menos 5 elevado al cuadrado, esto es menos 5 por menos 5 que nos da 25 positivo. Por lo tanto, la distancia del punto A al punto C es igual a la raíz cuadrada de 9 más 25, que es 34. Finalmente voy a calcular la distancia desde el punto B hasta el punto C. Bueno, ahí les estoy mostrando en el plano cartesiano. Acá les estoy señalando el punto B y acá tenemos el punto C. Muy bien, entonces la distancia entre estos dos puntos va a ser igual a la raíz cuadrada de x1, que sería menos 8, estamos partiendo del punto B, menos x2 es 5 porque estamos llegando hasta C al cuadrado, más y1 que es 4, menos y2 que es 3, esto elevado al cuadrado. Entonces vamos a resolver las operaciones y nos quedaría la distancia del punto B al punto C es igual a la raíz cuadrada de menos 8 menos 5 nos da menos 13, esto elevado al cuadrado, más 4 menos 3 que nos da 1 y esto elevado al cuadrado. Entonces resolvemos esas potencias y nos queda que la distancia de B a C es igual a la raíz cuadrada de menos 13 al cuadrado es menos 13 por menos 13 que es 169 positivo, más 1 al cuadrado es 1 por 1 que es 1. Entonces tenemos raíz cuadrada de 169 más 1 que nos da raíz cuadrada de 170. Y esta sería la distancia desde el punto B hasta el punto C. Tenemos acá nuevamente el triángulo, pero esta vez con la medida de cada uno de sus lados. Vemos que el lado más largo mide raíz cuadrada de 170 y sus catetos son raíz de 34 y raíz de 136 respectivamente. Para demostrar que los vértices forman un triángulo rectángulo, vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, el lado más largo, es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. En este caso, la hipotenusa también lo podemos llamar como el segmento BC,
Y los catetos son el segmento AC y el segmento AB respectivamente. Por tanto, es lo mismo decir que el segmento BC elevado al cuadrado es igual a el segmento AC elevado al cuadrado más el segmento AB elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer uso de este teorema, y si se da que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos, entonces efectivamente estos vértices forman un triángulo rectángulo. Vamos a poner a prueba entonces esto con el teorema. Bueno, tenemos entonces por acá la distancia entre cada uno de los puntos o la medida de los segmentos, y también tenemos el teorema de Pitágoras. Vamos a aplicarlo. Voy a reemplazar entonces la medida de cada segmento. Tenemos el segmento BC elevado al cuadrado, que es nuestra hipotenusa, es el lado más largo, es decir, raíz de 170 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a el segmento AC elevado al cuadrado, es decir, raíz de 34 elevado al cuadrado, más el segmento AB elevado al cuadrado, es decir, raíz de 136 elevado al cuadrado. Bueno, raíz de 170 elevado al cuadrado, la raíz se simplifica con el cuadrado, por tanto nos quedaría solamente 170. Y esto va a ser igual a raíz cuadrada de 134 elevado al cuadrado. También se simplifica el exponente con el radical, por tanto me quedaría 34, y de la misma manera con el 136. Entonces tenemos que 170 es igual a 34 más 136. Ahora tenemos entonces 170 es igual a 34 más 136, que es igual a 170. Entonces aquí tenemos que 170 es igual a 170. Por tanto, se cumplió el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Por lo tanto, los puntos sí son los vértices de un triángulo rectángulo. Con esto lo hemos demostrado. Bueno, el ejercicio también nos pedía que calculáramos su área. El área de un triángulo se calcula multiplicando su base por su altura y dividiendo esto entre 2. Voy a poner por acá el gráfico en donde podemos ver acá que tiene base igual a raíz de 136 y altura raíz de 34. Esto lo voy a reemplazar por acá en la fórmula. Aquí tenemos esto dividido entre 2. Ahora voy a multiplicar raíz cuadrada de 136 por raíz cuadrada de 34, lo cual nos da raíz cuadrada de 4624. Podemos multiplicar lo que está dentro de los radicales por propiedades de la radicación, porque tienen igual índice las raíces. Esto nos va a quedar entonces dividido entre 2. Raíz cuadrada de 4624 es igual a 68, y esto dividido entre 2, y finalmente 68 entre 2 nos da igual a 34, y esta es el área del triángulo. Con esto he terminado de resolver este ejercicio.